Buenas tardes, señorías. Presidente, presentamos hoy una proposición de ley para instaurar la universalización de los cuidados paliativos en todo el territorio nacional. Lo primero que desde nuestro grupo queremos hacer es felicitar a todos y cada una de las personas profesionales que se dedican a los cuidados paliativos, también a los voluntarios, porque es importante morir con dignidad, sentir que alguien te alivia el dolor sin procurar tu muerte, te acompaña, te da la mano y no la suelta hasta el final. Esta ley es la consecuencia lógica de nuestra enmienda a la totalidad en la ley de eutanasia y defendimos dicha enmienda porque el derecho a la vida es el principal valor de nuestro ordenamiento jurídico, derecho fundamental en los que los demás derechos se sustentan y porque pensamos que el Estado carece de legitimidad para procurar la eutanasia de los ciudadanos. Muy al contrario, debe de proteger la vida. Lamentablemente e injustamente, en España existe el derecho a la eutanasia, el derecho a que el Estado te mate, y no existe el derecho universal a que el Estado te alivie en tu sufrimiento, el derecho a los cuidados paliativos. Nosotros con los cuidados paliativos lo que pretendemos es que ante el sufrimiento todos los enfermos tengan derecho a que se elimine ese sufrimiento. Ustedes con la eutanasia lo que pretenden es acabar con el sufrimiento eliminando al enfermo. Porque existe la evidencia, señorías, existe la evidencia de que una buena medicina y unos buenos cuidados paliativos acaban con la falsa necesidad de eutanasia. La universalización de estos cuidados, que tienen como objetivo cuidar al paciente aliviando sus dolores tanto físicos, psíquicos como espirituales y acompañarle durante el tránsito entre la vida y la muerte, provocarán que nadie desee que el Estado acabe con tu vida. Intentan, señorías, justificar ese derecho a morir basándose en la autonomía de la voluntad, una falsa autonomía cuando el paciente está debilitado. Porque quien en un momento dado pide morir, lo que está reclamando realmente es no sufrir, es sentirse querido, es sentirse acompañado y no considerarse una carga. Esperamos, señorías, contar con el apoyo de la Cámara. No podría entenderse que no fuera así, porque las diferencias entre la eutanasia y los cuidados paliativos son importantes y además evidentes. Existen diferencias en la intención, existen diferencias en el procedimiento y, por supuesto, en el resultado, tal y como explican los expertos en la materia, en particular la Organización Médica Colegial. La palabra eutanasia, señorías, es un eufemismo. No es una muerte buena ni digna, es un homicidio pactado y realizado mediante una inyección letal. Es matar a un ser humano vulnerable. Eso sí, es mucho más barato. Solo el precio de 3 ampollas de medicamentos convertidos en venenos. Uno que duerme, otro que induce al coma y otro que ahoga al paciente paralizando sus músculos, con la posibilidad de que aún no esté en coma. Este sistema tan bárbaro, señorías, solo lo autorizan 5 naciones en el mundo, además de algunos estados de Estados Unidos, esos estados denominados woke. El resto de las naciones en el mundo ofrecen como alternativo lo que esta ley propone, el derecho a recibir cuidados paliativos. Por ejemplo, un tratamiento de cuidados paliativos puede ser la sedación paliativa, o pueden administrarse sedantes o analgésicos en dosis mínimas, aunque como efecto indirecto puede acortar la vida. Tiene como intención, señorías, aliviar el sufrimiento del paciente. En la eutanasia, la intención es provocar la muerte. La eutanasia corrompe la profesión médica en su raíz y corrompe al médico que la practica porque no cumple su fin. El fin de la medicina no es matar, sino preservar la vida, curar y aliviar, y esto último es lo que persiguen los cuidados paliativos. La eutanasia está prohibida por la Asociación Médica Mundial y por el Consejo General del Colegio de Médicos, que en el artículo 38 del Código Deontológico de 2023 dice que el médico no deberá provocar ni colaborar intencionadamente en la muerte del paciente. Señorías, las diferencias son bastante importantes. La eutanasia degrada, los cuidados paliativos dignifican. El enfermo, sin embargo, percibe su dignidad cuando se le acompaña y le cuida y no la percibe cuando se le abandona. La eutanasia activa es barbarie. Los cuidados paliativos son símbolo de progreso y de civilización. La eutanasia es sectaria y discriminatoria. Con el contexto eutanásico se está presionando y discriminando a las personas de edad avanzada y a los que tienen algún tipo de discapacidad.
Los cuidados paliativos persiguen un trato humano e igualitario. La eutanasia atemoriza al enfermo, que se siente una carga. Los cuidados paliativos le alivian. La eutanasia pervierte el tejido ético-social. Los cuidados paliativos aumentan la calidad y la humanidad de una sociedad. La eutanasia, señorías, rompe la confianza con el médico. Los cuidados paliativos la aumenta. Con los cuidados paliativos, el Estado protege tu vida. Con la eutanasia, el Estado se convierte en tu enemigo. El estado actual de los cuidados paliativos en España, señorías, es muy deficiente. Del último informe de la Asociación Europea de Cuidados Paliativos se deduce que España tiene pocos servicios. Se recomiendan 2 servicios de cuidados paliativos por 100.000 habitantes y nosotros tenemos tan solo 0,6 servicios por 100.000 habitantes. No tenemos legislación específica ni una ley nacional con referencia a los cuidados paliativos. Se estima que un 50% de los pacientes que precisan cuidados paliativos mueren sin haberlos recibido. 70.000 personas en España mueren sin haber podido recibir cuidados paliativos. Señorías, tenemos una estrategia nacional no actualizada desde el año 2014 y existe un informe de evaluación de esta estrategia de cuidados paliativos del Sistema Nacional de Salud, en el que se comprueba que los planes están anticuados y con muchas deficiencias, además de producirse una gran discriminación dependiendo en la comunidad autónoma en la que uno resida. Ante esta situación, la propuesta de Vox es la siguiente: una ley de cuidados paliativos que se guía por los principios de accesibilidad, que se pueda recibir tanto en los hospitales como en los domicilios, disponibilidad haciendo más asequibles los cuidados paliativos y el respeto a la ética médica, a la lex artis. Proponemos, señorías, la creación de una especialidad médica de cuidados paliativos, asegurando que las unidades de cuidados paliativos estén dotadas de profesionales suficientemente formados en la atención paliativa. Proponemos que se incluya la enseñanza de los cuidados en los planes de estudios de ciencias de la salud y que sean además reconocidos como áreas de acreditación específica en los grados de enfermería y de psicología. Este texto, señorías, recoge el derecho a recibir unos cuidados paliativos integrales, el derecho al acompañamiento e intimidad personal, así como el derecho a recibir una asistencia espiritual. También se ordena a los poderes públicos que elaboren una estrategia de cuidados paliativos en el Sistema Nacional de Salud. En las disposiciones finales se contemplan los permisos laborales para los familiares de enfermos en cuidados paliativos, así como se prevén acortar los trámites y plazos para resolver las solicitudes de ayuda a la dependencia, incluyendo la prestación de los cuidados paliativos en esas ayudas de la dependencia. Y, por último, señorías, la disposición derogatoria única elimina del ordenamiento jurídico la Ley Orgánica 3/21 de marzo de la Ley de Eutanasia. Ustedes podrán decir, hombre, si ya existe una sentencia que impide que hagamos eso. Pues bien, en relación a la derogación que planteamos, necesariamente debemos referirnos a la reciente sentencia que ha resuelto el recurso presentado por los 52 diputados de Vox. Y decimos lo siguiente, señorías: cuando el Gobierno, una vez asaltado el Tribunal Constitucional, dicta una sentencia que no solo se pronuncia avalando o no la ley de la eutanasia, sino que se excede en sus funciones, proclamando y reconociendo un derecho fundamental a la autodeterminación en contra del derecho fundamental a la vida. Cuando el Gobierno, señorías, utilizando el asalto al Tribunal Constitucional, obliga al Estado a proveer la muerte en contra del deber de proteger la vida. Cuando en esa sentencia se equipara la eutanasia a los cuidados paliativos, podemos concluir, señorías, que su intención es condicionar al legislador futuro para que le sea complicado realizar una reconversión a favor de la vida, con el precedente que tenemos de Estados Unidos, atentando, señorías, contra la pluralidad política y asentando de forma definitiva la cultura de la muerte. Porque ni la autodeterminación está contenido en nuestra Constitución como derecho fundamental, ni los cuidados paliativos, obviamente, se pueden comparar con la eutanasia, ni del derecho a la vida contenido en el artículo 15 de la Constitución puede derivarse que incluye un contenido negativo de derecho a morir, como afirma nuestro Tribunal Supremo,
incluso el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y el propio Tribunal Constitucional, que en sentencias anteriores ha proclamado el deber del Estado de proteger toda vida. Otros partidos se someterán a esta sentencia. En Vox no nos plegaremos, no nos doblegaremos ante este gran atentado, ante este ataque a la vida, valor supremo de nuestro ordenamiento. Y cuando lleguemos al Gobierno, señorías, la derogaremos. Por muchas trampas, por muchas mentiras que utilicen, pueden estar seguros de que la vida siempre vence a la muerte y triunfaremos. Y le devolveremos a todos y cada uno de los ciudadanos más vulnerables y débiles lo que les han arrebatado, su confianza y sus ganas de vivir. Señorías, termino, señorías, esperando que esta Cámara sea consciente de la necesidad de la aprobación de una ley de cuidados paliativos que harían innecesaria la falsa eutanasia. Y termino haciendo nuestro el lema de Cicely Saunders, pionera en cuidados paliativos. Tú importas porque eres tú y tú importas hasta el último momento de tu vida. Nosotros haremos todo lo que podamos, no solo para ayudarte a morir apaciblemente, sino también para ayudarte a vivir hasta que mueras. Muchas gracias. Gracias, señor presidente. Señorías, con la estima que también le tengo al señor Díaz, me parece un privilegio también debatir con él, sabiendo que es una persona con la que se puede debatir. Intentaré convencerle de la equivocación de sus postulados. En primer lugar, usted dice que un país avanzado debe tener una ley de eutanasia garantista. Bueno, pues le niego la mayor. No hay países avanzados, solamente 5 en el mundo y algunos estados de Estados Unidos. Todos los demás lo que tienen son leyes de cuidados paliativos. No puede decirse tampoco que un país es avanzado con una eutanasia garantista cuando usted sabe, porque tenemos evidencias, que en Holanda el 41% de los médicos han firmado y han ejecutado eutanasias sin el consentimiento de los enfermos. No puede hablar de eutanasia garantista cuando la voluntad de la persona que va a morir está absolutamente viciada y ese consentimiento no se puede decir que sea verdadera libertad. Usted, la segunda cosa que ha dicho es que es una decisión individual. Bien, esa decisión individual, ya le digo, en primer lugar, está tachada y está mediatizada por un dolor insoportable. Los especialistas en cuidados paliativos afirman que cuando se dan los cuidados paliativos, la mayoría de esos enfermos no pide la muerte. Bien, por lo tanto, también le quería decir algo en cuanto a esa decisión individual. Aun en el caso de que pensáramos que existe una auténtica libertad, que el sufrimiento no está mediatizando esa libertad del enfermo, también yo le preguntaría, ¿cree que una persona que puede expresar libremente su voluntad de morir, que serían los menos, puede obligar al Estado, que tiene como obligación proteger todas las vidas, a que le mate? ¿Usted cree que esa persona que por su deseo de morir puede obligar a un médico a que vaya en contra de la finalidad de la medicina? ¿Usted no es consciente de que ese deseo de unas poquitas personas van a provocar que puedan morir muchas personas sin consentimiento o con un consentimiento viciado porque se consideran una carga o nadie le alivia el dolor? Lo que usted dice no es la realidad. La realidad es que al final, en ese contexto eutanásico, lo que se está es devaluando la dignidad de personas dependientes, de personas enfermas, de las personas vulnerables, a las cuales se les va a presionar para que soliciten morir porque su vida no es útil. Eso es lo que hace la ley de eutanasia. Señor Díaz, usted también ha hablado de que no se debe de imponer una moral cuando... mire, señoría, lo que se está defendiendo es una visión antropológica del ser humano, con raíces sociocristianas, que va muy en contra de la visión, a lo mejor, marxista o de la visión liberal, radical. Va absolutamente en contra, porque esa visión lo que hace es que pone a la persona y la vida en el centro. Sin embargo, hay otros que se creen ser dioses y entonces lo que intentan es construir la persona o decir cuándo puede vivir o morir en función de sus intereses o sus necesidades. Cuando resulta que nosotros no defendemos aquella visión antropológica
que es una cultura, que no tiene por qué una persona ser creyente, aunque es bueno que lo sea, no tiene por qué, para saber que existe una determinada visión antropológica del hombre que lo que hace es que se progrese, porque esa visión antropológica ha sido lo que ha hecho que haya progresado Europa a lo largo de muchísimos años. Sin embargo, ¿ahora qué es lo que está ocurriendo? Ahora está ocurriendo todo lo contrario, ese afán de destrucción, porque existe una visión antropológica del hombre absolutamente distinta. ¿Qué es la cultura de la muerte?, dice usted. La cultura de la muerte, señorías, pues precisamente es esa intención. Es la intención del Gobierno de España, que lo que quieren hacer es destruir lo que es el valor supremo de la vida, en el que se asienta nuestro ordenamiento jurídico. Lo estamos viendo y se lo he relatado con la sentencia que se acaba de dictar, que es absolutamente impresentable. Eso es la cultura de la muerte. Señoría, usted dice que no se puede obligar a vivir. Claro que no. Hay mucha diferencia entre ayer el ígere, que dice además una sentencia del Tribunal Supremo, con obligar al Estado a que sea el que te mate. Una persona puede hacer con su vida lo que quiera, pero lo que no puede hacer es obligar al Estado a que en lugar de proteger la vida, lo que haga es que mate al ciudadano. Y señorías, acabo diciendo que el sufrimiento, atención espiritual, mire usted, yo entiendo que las personas que no son creyentes no consideren necesaria esa atención espiritual, pero las personas que creen en una trascendencia, para ser verdaderamente libres, para que puedan morir de una manera serena, deben de recibir esa atención espiritual. Eso no quiere decir que se le obligue a todas las personas que no quieran hacerlo. Señoría, debe finalizar, por favor. Acabo, señor presidente. Lamentablemente, durante la pandemia no han tenido esa atención espiritual. Bueno, podría seguir, pero se me ha acabado el tiempo. Solamente, presidente, déjame decir que si usted, a lo largo del tiempo, cree en los cuidados paliativos, necesariamente ha de votar esta toma en consideración, porque aunque ustedes se pongan de acuerdo en no derogar la ley de eutanasia, sí se pueden poner de acuerdo en aprobar una ley de cuidados paliativos. Por lo tanto, no es de recibo que no se apruebe esta toma en consideración. Muchas gracias.